Buenos días. Hoy vengo a hablarles sobre 10 artículos de la Constitución Política y sobre 3 tipos de derechos que yo también me aseguré como de repartir a lo largo de los 10 artículos que voy a hacer, que voy a describir. Bueno, primero están los derechos esenciales o derechos fundamentales, que son los derechos que una persona tiene en sí ya por ser una persona. Al nacer son derechos que una persona ya tiene debido a que pues es una persona y pues ya es parte como de la comunidad, por decirlo así. También están los derechos sociales, que esos son parte como de los servicios que aporta el Estado para la dignidad humana y para el bienestar, obviamente. Entonces está, por ejemplo, la salud, la educación, etc. También están los derechos colectivos, que esos son derechos que van más hacia grandes grupos o una gran cantidad de personas. Entonces estos derechos se relacionan en sí con la paz, la protección hacia el ambiente, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Entonces, para empezar con los artículos, tenemos por ejemplo el artículo 20, que habla sobre la libre expresión. Este derecho habla no solamente de que una persona sea libre de expresarse por medio de cómo habla, cómo se ve, cómo se viste, etc., sino también a la divulgación de esta misma libre expresión, sino que también habla sobre cómo una persona, además de también tener su libre expresión, también tiene la libertad de poder, también tiene la libertad de poder como esparcir esta misma opinión o ideología sin ningún tipo de censura. Entonces como que la libre expresión no trata solamente de cómo yo me exprese, sino de que yo también puedo hacer que otras personas puedan como compartir mi misma opinión. Obviamente sin como violar los derechos de la otra persona, pero también tiene el derecho a divulgar esta información de su libre expresión. Por otro lado está el artículo 32, que explica cómo a la hora de que se identifique a un ladrón, un delincuente o como se diga, se le pueda dar como una persona común pueda tomar a este ladrón, delincuente, etcétera, pueda moverlo hasta un juez, o sea, pueda encaminarlo hasta un juez. Y también además la de este artículo habla sobre cómo esta persona también puede entrar al domicilio del delincuente, del ladrón, etc. Ya que a la hora de robar o cometer algún crimen, la persona que quiera como arrestar, entre comillas, a esta persona puede entrar a su domicilio y llevárselo de ahí. Pero en tal caso de que el ladrón, el delincuente, etcétera, entre en el domicilio de una persona ajena a la situación, la persona que lo quiera arrestar, entre comillas, tiene que pedirle un permiso a la persona tiene que pedirle un permiso a la persona que le pertenezca al domicilio en donde entró el ladrón. También está el artículo 34, que es algo que me llamó mucho la atención debido a que el artículo 34 habla sobre cómo las personas, como los jueces no pueden dar una sentencia relacionada a un desentierro, a quitar objetos de valor de una persona, ni tampoco de un arresto perpetuo en la cárcel. Pero, de hecho, una parte de quitar los objetos de valor de la persona
esta parte se puede hacer si los objetos de la persona son por un enriquecimiento ilícito. Entonces, si una persona por un enriquecimiento ilícito compra una casa, un carro, una empresa o lo que sea, puede a esta persona en medio del juicio, puede quitársele esa casa, ese carro o esa empresa, solamente si es por medio de un enriquecimiento ilícito. También tenemos el artículo 37 que habla sobre cómo el pueblo o la población pueden hacer distintas manifestaciones de cualquier reclamación que tengan, pero que en este caso, dependiendo de cada caso de estas manifestaciones, la ley verá si manifestarse también en medio de esta manifestación, valga la redundancia, si manifestarse también para impedirlo, continuarlo, etc. Entonces, luego seguimos con el artículo 41, que habla sobre cómo en la educación de los colegios debe haber también una sección, clase, etcétera, de la Constitución política, explicando los derechos, explicando los artículos, etcétera. Y relacionando los dos, también está el artículo 45, que habla sobre cómo los adolescentes también pueden estar relacionados a a organismos públicos o privados que estén con el objetivo de avanzar a la juventud, por decirlo así. Entonces, algo que quería como decir sobre estas dos relaciones que tienen el artículo 41 con el artículo 45 es que, por ejemplo, muchos adolescentes, a pesar de que obviamente son menores de edad, es como muy importante que sepan sobre cómo está políticamente el país actualmente, ya que muchos adolescentes, por ejemplo en mi caso, me acuerdo que muchas de mis compañeras en el liceo femenino en el que yo estudiaba, muchas pudieron como calcular que ya iban a cumplir la mayoría de edad e iban a alcanzar a votar este año por el Senado, por la Cámara de Representantes, por el presidente también. Entonces como que pues estar como activos los adolescentes en esta clase como de cosas de la política, de las relaciones internacionales, perdón, del país, etcétera, hace que puedan estar como también al pendiente para que cuando surjan este tipo de situaciones donde pueden llegar a votar, cuando acaban de salir del colegio, puedan tener como una buena decisión y sepan en quién votar, por ejemplo. Luego está el artículo 50, en donde hablan que cuando un niño menor de un año que no esté relacionado o vinculado a una EPS como Famisanar, por ejemplo, este niño puede recibir un trato gratuito en hospitales, pero debe aclararse que pues es solamente en casos de un niño menor de un año, que tenga 5 o 6 meses. Luego está el artículo 51, que habla sobre cómo los ciudadanos deben tener una vivienda, que cumpla con... deben tener una vivienda en buenas condiciones. Perdón, se me fue la palabra. Debe tener una vivienda en buenas condiciones que pues cumpla con sus derechos, con privacidad, etc. Bueno, algo que quise relacionar con este artículo es el hecho de que yo hace poco vi que cuando se trata de los distintos tipos de estratos, el 6, el 5, el 4, el 3, vi algo sobre como en Medellín, no me acuerdo muy bien en qué lugar era, pero el punto es que me acuerdo que mostraban que hay mucha gente que vive en una colinita, en una montaña, y que por ahí hay una carretera en donde buses vienen vienen aquí a Bogotá, y personas que viven ahí trabajan en la 180, en la 200, etc.
Entonces como que pues las personas que viven en esa montaña, no me acuerdo si es en Medellín, no me acuerdo, pero el punto es que esas personas que viven ahí viven en casas que construyeron ellos mismos. Entonces, parte de este artículo 51 no es solo que una persona tiene el derecho a tener una vivienda que cumpla con esas buenas condiciones, sino que también deben crear, deben promover planes de vida que ayuden a tener estas buenas viviendas. Entonces, me acuerdo que ese video fue muy reciente en el momento en que yo lo vi. Entonces, pues yo tengo la duda de qué se puede hacer en esos casos. Pues obviamente también pude haber investigado, sí, obviamente. Probablemente lo haga después de esto. Sino que pues eso me parecía un caso como muy, como resaltable en este artículo 51 por ese mismo hecho de que esas casas fueron construidas por ellos mismos. Entonces no son casas que construyeron entidades que están encargadas de hacer esas casas. Entonces como que pues en tal caso muchas de esas personas, es la persona que estaba haciendo ese video, me acuerdo que estaba hablando de ese tema, estaba hablando de que no tener esas viviendas las llevó a hacer algo técnicamente ilegal. Entonces me preguntaba qué tan activos son estos mismos planes de vivienda que supuestamente dice el artículo 51 que deben tener. Entonces, nuevamente no me acuerdo si fue en Medellín, no me acuerdo en dónde fue, pero el punto es que pues me, me intriga un poco cómo puede el Estado como intervenir en estos casos. Bueno, siguiendo con los últimos dos artículos está el 70 y el 71, que el 70 habla sobre algo que también me llamó mucho la atención, debido a que lugares como museos o lugares como el planetario, que promueven la ciencia, la informática, la artística, etcétera, lugares como esos que promueven la cultura del país o la cultura en sí del mundo, del planeta, son lugares que el Estado tiene la obligación como de apoyar. O sea, son lugares que debe apoyar el Estado debido a que tienen la... debido a que tienen debido a que tienen, perdón, debido a que tienen la, debido a que a que dan información sobre la cultura, dan información sobre la artística, la informática y la ciencia, etc. Y relacionado a esto también está el 71, que habla sobre esto mismo, pero habla más hacia el lado económico y social que deben dar a las instituciones que también dan planes como estos. No sé qué clase de apoyo económico es en específico, pero ahora en este momento me estoy acordando que yo me acuerdo que hubo bastante apoyo económico en el colegio en el que yo estudié para equipos de computadores para la informática del colegio en el que yo estudiaba. Debido a que ahí también hacían robótica, entonces también podían dar apoyo para materiales, para los computadores, los softwares, los cables, etc. Entonces como que pues esta clase de apoyos se dan también a instituciones que den actividades que puedan nutrir también esta misma conocimiento sobre la cultura del país o de la nación, de varios países, etc. Entonces, pues esa fue mi presentación de los 10 artículos que escogí y también de los 3 derechos que se presentan también en la Constitución política. Muchas gracias.